¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Las miradas puestas en el cierre de lo que va a ser esta semana, el viernes próximo, después de las fiestas navideñas, en el Senado Nacional con la discusión del presupuesto 2026. Y finalmente quedará sancionado o sufre alguna modificación y va a tener que regresar para discutir esa modificación particularmente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero vamos con lo más importante del día de hoy, como son los títulos del día. Asumieron los nuevos integrantes de la AGN, Pamela Caletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada, juraron este lunes como auditores. Presupuesto 2026 sin modernización laboral, el temario que incluye a la ley de leyes y a inocencia fiscal se tratará en el Senado. Déficit cero, el presidente Javier Milei ratificó que respetará la ley y anticipó una reingeniería del gasto. Bueno, ahí están los títulos de esta jornada, los temas que tienen que ver con el presupuesto, como decimos, están siguiendo muy de cerca lo que es la discusión en el Senado Nacional. Por estas horas siguen las reuniones, siguen las conversaciones y veremos finalmente, después de lo que va a ser el feriado de el asueto de mañana 24, el feriado del 25, qué es lo que va a pasar el viernes 26 en este Senado Nacional. Vamos a ampliar la mesa. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, palpitando lo que sería ya el cierre de este periodo corto de extraordinarias, ¿no? Lo estabas diciendo. Viernes 26 de diciembre, ya la directiva para que todos los senadores estén ya poquito después de Navidad aquí en la Ciudad de Buenos Aires y se preparen para esta sesión, la última sesión del año, la última sesión del Senado, amplias posibilidades para que finalmente el Congreso de la Nación sancione el proyecto de presupuesto y finalmente el presidente Javier Milei cuente con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación para el tercer año de su mandato. Bueno, y un presidente de la Nación que ya anticipó que no va a vetar el proyecto que sancione este Congreso. Es un dato importante para los legisladores nacionales. Están haciendo el poroteo. Desde el oficialismo está encargada a Patricia Bullrich. Sí, señor. Desde la oposición, ahí está José Mayans tratando de construir mayorías. Me parece que a nivel general el proyecto de presupuesto está teniendo muchas voluntades e incluso en las últimas horas sumaron también algunas voluntades de Unión por la Patria o de un sector, ¿no? Que es Convicción Federal, y se espera ahora también ver qué es lo que pasa con algunos artículos. Vamos a seguir enseguida, Claudio, hablando de este tema. Enseguida vamos a sumar también a la mesa Amanda Alma. Vamos a escuchar a el diputado Bernardo Biela, diputado de Innovación Federal por la provincia de Salta, hablando del presupuesto de esta manera. En general, que era importante que la provincia de Salta conozca el presupuesto nacional para que podamos trabajar, porque las 3/4 partes de los ingresos de Salta vienen de la coparticipación federal. Pero respecto a este artículo que entró por la ventana, donde la verdad que ahora inicialmente no estaba dentro del presupuesto, no hubo ningún preacuerdo ni ningún diálogo con nuestro gobernador, pero aparte de eso, yo soy médico del PAMI, médico de los discapacitados desde el año 1997, yo en aquel momento se llamaba programa PROFE, así que yo difícilmente acompañaría ese artículo. Me hubiera gustado que en vez de trabajar por capítulos, trabajáramos por artículos para poder desglosarlo al capítulo 11, pero en realidad estaba en desacuerdo y por supuesto de financiar la ley de financiamiento universitario, también estaba en desacuerdo que se derogue. Bueno, señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy Buenas bien, tardes. acá transitando el calorón en Buenos Aires. Así es. Y 20.000 de diciembre, podríamos decir, ¿no? Donde toda la ciudad está sí, claro. preparándose para las fiestas y nosotros para
sancionar definitivamente el presupuesto, como decían ustedes, el próximo viernes, Bueno, ¿no? Entonces, el mediodía. ahí están las expectativas. Todo puesto ahí. Expectativas también que marcó en otro tramo del reportaje con Diputados Televisión, Bernardo Biela, el diputado de Innovación Federal, por la provincia de Salta. Por ejemplo, el tema del frío, la ley del frío, le sacamos los subsidios a las zonas frías, y esto es un tema no menor, sobre todo que yo trabajo acá cerca de San Antonio de los Cobres, que es la Puna Salteña, en donde las temperaturas son mucho más bajas de las que tenemos acá en la base de la cordillera de los Andes. El tema de quitarle la movilidad a las asignaciones familiares, como a la UH, también es algo que también nos hacía un poquito de ruido, porque después se iba a tener que generar este incremento de alguna otra manera, porque hoy en día lo tiene encadenado a lo que es la inflación. Entonces había estos dos artículos que se sumaban a y después algo que también me hizo ruido y que no me gustó para nada, tratando de buscar el voto de los diputados de la Cava, incorporen esa deuda que ya estaba judicializada con sentencia a favor para los diputados de la Cava, para que votaran a favor del artículo 11. Personalmente me pareció hasta como que te estoy intentando sobornar de que votes a favor del capítulo 11, porque mira, acá te estoy dando la plata que te estoy debiendo. Las conversaciones que tienen y las reflexiones de los diputados después de la tarea que les tocó la semana pasada y que ya estamos como encaminados a que se concrete, primero porque no hay tanto tiempo, calendario, y segundo porque, bueno, las negociaciones se fueron construyendo desde el 27 de octubre, Claro. cuando se conoció el resultado electoral. Exacto, sin dudas. Todo está indicando que el viernes se cierra lo que es la discusión del presupuesto 2026. Pero bueno, también hay que esperar el debate, hay que esperar qué es lo que hace la oposición, cómo construye mayorías de la oposición. Hay cuestionamientos a un artículo en particular en el Senado, el artículo 30, que habla de derogación de algunos artículos de leyes vinculadas con educación, con financiamiento educativo, financiamiento educación técnica. Educación técnica. Totalmente. Es ahí donde está el foco principalmente del peronismo y en la construcción de mayorías, a ver si logra un número para poder rechazar ese artículo. Exactamente. Lo que está pasando en estas horas es que empieza a emerger un nuevo riesgo para el oficialismo en la Cámara Alta, y es algo que está tomando nota la senadora Patricia Bullrich. Y es un planteo que no es solamente del peronismo, sino de varios gobernadores. Esto es lo novedoso. Que después de este dato, que es que finalmente el oficialismo resignó el capítulo 11, abre otra instancia para que finalmente el presupuesto pueda avanzar aparentemente sin obstáculos el viernes. Bueno, asoma la apertura de una renegociación, quizás no para cambiar el texto de la ley, pero sí para conseguir otras compensaciones, especialmente por este punto. Sino las posibilidades de poder contar con los votos para que la oposición pueda poner en duda ese artículo están creciendo. Naturalmente está todo cruzado por la Nochebuena, la Navidad, el regreso febril de muchos legisladores rápido a la ciudad de Buenos Aires para prepararse para el 26, pero sí queda claro que el futuro de la educación técnica empieza a tomar un ribete inesperado en este momento en torno al presupuesto 2026. Bueno, y si se modifica, tiene que volver a la Cámara de Diputados, Exactamente. ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo aquí en Diputados? Principalmente Martín Menem. Está fijando fechas, por lo menos hablando con los aliados, hablando con los propios, el bloque de 95 diputados nacionales, y viendo fechas para que estén previstas para estar en Buenos Aires por si hay que discutir alguna modificación de presupuesto. Abriendo el paraguas. Exactamente. Digamos, hablan 29 o 30 de diciembre. Que son los días que le quedan, porque el 30 es el final de las extraordinarias, según el decreto que firmó el presidente, ¿no? Ahora, si el 29 y 30 no terminan de cerrar para lograr esas mayorías, se pasaría todo al 6 de enero. Previo va a tener que haber un decreto, exactamente, de prorrogar lo que sería el periodo de sesiones. Exactamente. Es que empieza a aparecer con mucha fuerza, perdón Amanda, este pequeño porotito, empieza a aparecer con mucha fuerza otro dato inesperado, y es que en un escenario en donde daban por seguro que sacando el capítulo 11 estaba todo allanado para conseguir la sanción del presupuesto 2026,
antes del 31 de diciembre, bueno, aparece otro obstáculo más que también implica otro desafío para la nueva mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara Alta. Todos estos desafíos que bien marca Claudio van a ir develándose el próximo viernes pasado, el mediodía, porque el mediodía está citado, pero esto se va a empezar a conocer en el artículo por artículo, en el debate en particular. Pablo Farías, que es uno de los diputados que ingresó hace algunos días a la Cámara de Diputados y fue uno de los protagonistas también del debate en la Cámara Baja, representa a Provincias Unidas de Santa Fe, que es uno de los bloques que representan a los gobernadores. Habló también del presupuesto de esta manera. Por supuesto que estamos esperando la sesión del viernes 26. Ya obviamente vimos el dictamen que toma exactamente tal cual la media sanción que dimos el pasado jueves en realidad, y estamos esperando lo que va a pasar este viernes. Obviamente la expectativa que tenemos es que la aprobación del presupuesto por el Senado sea tal cual el texto que salió de diputados, y eso es lo que estamos esperando que suceda este viernes, pero bueno, también siguiendo de cerca todo lo que va ahí aconteciendo por las dudas que haya algún cambio y vuelva a diputados y tengamos que sesionar la semana que viene. Nosotros desde el bloque de Provincias Unidas planteamos dos cosas de entrada. En primer lugar, que nos parece fundamental, imprescindible que el gobierno nacional cuente con un presupuesto, con una ley de presupuesto, como no ha sucedido hasta ahora. Estos 2 años que han transcurrido del actual gobierno nacional ha sido sin una ley propia de presupuesto, y ha tenido que ir reconduciendo el presupuesto 2023, que claramente no tiene ninguna utilidad, por decirlo de alguna manera, respecto del tiempo actual. O sea, lo primero es la importancia de que el gobierno tenga una ley de presupuesto. En segundo lugar, decir que para lo que reclamamos desde Provincias Unidas, en particular aquí desde la provincia de Santa Fe, en la actual ley de presupuesto, en lo que ha tenido media sanción la semana pasada, no se reflejan algunas partidas que para nosotros son imprescindibles. Por ejemplo, los fondos para las provincias que no hemos transferido, las cajas de jubilaciones, los fondos para cubrir el déficit de esas cajas, y particularmente para la provincia de Santa Fe, que la Nación ya desde hace varios años mantiene una deuda creciente y muy importante con la provincia, ¿no? Nosotros fuimos planteando este tipo de cosas, lo cual generó que presentáramos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda un dictamen alternativo como bloque, que fue lo que obviamente llevó al recinto como dictamen de minoría. Este es uno de los puntos, ¿no? Que haya presupuesto es la expectativa que tienen no solamente los diputados del oficialismo y los senadores del oficialismo, sino principalmente los gobernadores opositores, que también tienen que armar su propio presupuesto, ¿no? Además, me parece la experiencia de estos 2 años, el peregrinar a la Casa Rosada cada vez que necesitan partidas extras para las provincias, me parece que el hecho de tener un presupuesto soluciona bastante ese tema. La idea, y le da previsibilidad a las provincias. Esa es una de las fortalezas de poder contar con un presupuesto, pero también la necesidad política de reconfigurar la relación con los gobernadores. Hay una parte de eso que ha empezado a hilvanarse de otra manera. Y especialmente en esta última etapa, Fernando, Amanda, entre los gobernadores y sus provincias que han recibido aportes del Tesoro Nacional y las que no. Bueno, en ese contexto se han podido cristalizar respaldos muy importantes, desde el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hasta el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pasando por quien encabeza los giros de aportes del Tesoro Nacional. Me refiero a la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores que en este contexto habla de esta nueva arquitectura. ¿Cómo se va a reconfigurar esto? Bueno, no perdemos de vista que los ATN han comenzado a distribuirse de otra manera después de otra pulseada unánime para todos los gobernadores, 24 gobernadores detrás de redistribuir el impuesto a los combustibles líquidos y también los aportes al Tesoro Nacional. De eso quedó todo arcano en el pasado, hace 60 días. Después vino otra negociación
Y en ese contexto se empieza a plasmar esta expectativa que lleva ya 2 años y que tiene como protagonistas a los gobernadores. Tratar de contar con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Santiago Pauli habló Sí, de este tema también así aquí en es. Diputados Televisión. Él es diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego de La Libertad Avanza y obviamente dio su opinión respecto al rol, el paso importante que dio la Cámara de Diputados con la media sanción y la expectativa ahora para que se culmine con este proceso y finalmente el presidente tenga su presupuesto para el año próximo. Estamos en medio de un par de días muy moviditos en ambas cámaras. Nosotros ahora en la Cámara de Diputados estamos a la espera también a ver qué pasa con la discusión del presupuesto, con la sanción que ya tienen en senadores, que se discuta, que se apruebe, ver si se aprueba como está o con modificaciones y vuelve y lo tendremos que tratar nuevamente nosotros. Así que estamos a la espera de eso. También de todos los proyectos que han sido ingresados por el Ejecutivo para este periodo, aquellos que nosotros ya hemos discutido y aprobado, los que ingresaron por el Senado, así que en todo este cruce entre ambas cámaras estamos a la espera de ver cuál va a ser la próxima actividad en la Cámara de Diputados. El gobierno avanzó desde que el presidente Milei está en funciones en un reordenamiento del esquema de subsidios para la energía, tanto en el concepto de qué es una zona fría, qué tipo de subsidio tiene que recibir y muchas otras discusiones que a mí me parece importante darlas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un esquema en el que se subsidiaba libremente, con un criterio amplio, la energía. Entonces, no es lo mismo tener la energía, el gas o la luz subsidiada si vos lo necesitas a que si no lo necesitas. Entonces, claramente se avanzó en reordenar esto, que sea por ingresos, también la discusión que sea por zonas, como la estamos teniendo ahora. Yo estoy de acuerdo en que veníamos de un esquema muy desordenado en donde personas de altos ingresos tenían subsidiada la energía y muchas veces eso también perjudicaba a personas de bajos ingresos o de zonas que lo necesitan mucho más, como es el caso de la nuestra, en la que no podía seguir igual. Entonces, esa discusión había que darla, se dio, ya muchas cosas avanzaron por la decisión del Ejecutivo y otras quedan discutirla en el Congreso, así que estoy totalmente a favor de que discutamos esto porque había mucho desorden. Nosotros queremos garantizar que la energía le llegue a quien la necesita de una forma accesible. Me parece que es necesario. Nosotros en Tierra del Fuego teníamos esa discusión, se subsidiaba a las grandes empresas de la misma manera que una familia de bajos ingresos. Entonces creo que había un montón todavía ahí pendiente por ordenar. Muy bien, ahí estaba Santiago Pauli de La Libertad Avanza por la provincia de Tierra del Fuego. Todos coinciden en el tema de estar siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado Nacional. Claro, porque hasta el viernes, cuando se firmó el dictamen, que además fue una reunión bastante rápida, digamos, del presupuesto, que estuvo Carlos Guberman con parte del gabinete también de Economía, parecía que iba todo encaminado, incluso que el gobierno iba a intentar incorporar nuevamente algunos de los artículos que habían sido vetados, en definitiva, ¿no? Acompañados por la mayoría de los diputados acá en el capítulo 11. Eso, a pasar de las horas y los días, se fue diluyendo. Claro. Hoy estamos con esta situación donde algunos gobernadores están atando su acompañamiento, en particular a uno de los artículos, obviamente vinculado con el financiamiento de la ciencia, la tecnología también y las escuelas técnicas, porque lo que asumen los gobernadores es que se van a tener que hacer cargos con su propia economía para sostener las escuelas técnicas, ¿no? Porque el financiamiento cero genera en que no haya insumos ni siquiera para la compra de materiales, por ejemplo. Y dentro de ese artículo 30, donde habla de derogación de distintos artículos, de distintas leyes, está también el tema del FONDEF. El Fondo Nacional para la Defensa. Exactamente. Que también quedaría eliminado y por lo tanto eso lo planteó en la Cámara de Diputados, en el debate lo planteó Agustín Rossi. Exactamente. El creador del FONDEF. Sí, claro, creador del FONDEF. Y bueno, el resultado de la votación fue mayoritario a mantener ese artículo 30 por parte del el dictamen que era el dictamen de mayoría. Exactamente. ¿No? Y acá en el caso del FONDEF nos encontramos con dos cosas. Por una parte,
que el FONDEF, creado ya hace algunos años, viene siendo totalmente subejecutado. Es decir, que algunos especialistas en defensa esperaban que en el texto del presupuesto apareciera finalmente la anulación total del Fondo Nacional para la Defensa. La pregunta es si en estas horas eso implica alguna modificación o si finalmente el Poder Ejecutivo logra que en el camino que nos separa hasta que finalmente se concrete la sesión en el Senado del próximo 26, bueno, haya negociaciones paralelas para que puedan contener los planteos y los reclamos, pero que eso no implique la introducción de una modificación que devuelva el texto del presupuesto 2026 a la Cámara de Diputados. Dos bandas se están moviendo. Por una parte, las previsiones para un eventual cambio que estire todo. Y lo otro, bueno, lo dijo el presidente Javier Milei. Por una parte, el Ejecutivo está buscando cuáles van a ser las partidas presupuestarias que van a tocar luego de la sanción del presupuesto 2026 para compensar la ausencia del capítulo 11. Y por otra parte, saber en estas horas si se desarrolla el mismo mecanismo, pero para evitar de que prosperen algunas impugnaciones al esquema que ya está planteado a partir del artículo 30 en el presupuesto, según el dictamen de mayoría de la Cámara Alta. Bueno, ahí están, estrategias, Sí, claro. que por estas horas van pensando oficialistas y opositores, principalmente el oficialismo, Sí. que es el que tiene que defender el dictamen de mayoría, es el que tiene que defender el presupuesto y obviamente desde la oposición, principalmente Unión por la Patria, están apuntando a distintos artículos del proyecto de ley de presupuesto. Exactamente, de eso vamos a seguir conversando en minutos nada más, analizando lo que va dejando estos últimos días de diciembre en la Cámara Baja, con los ojos puestos del otro lado de Pasos Perdidos por la sesión del viernes a las 12 del mediodía. Pausa y volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Hay que decir que el viernes no solo se va a aprobar el presupuesto, Sí. si todo va encaminado como aparenta, sino también la ley de inocencia fiscal, esta ley de exteriorización de capitales para las personas físicas que no superen un monto determinado y que puedan, de $100.000, y que Sí. puedan hacerlos nuevamente ingresar al sistema registrado. Porque, bueno, el gobierno nacional entiende que en el proceso que se hizo del blanqueo para las empresas, principalmente el año pasado, muchos argentinos pudieron en alguna etapa, cuando estaba el corralito, ahorrar en dólares, Sí. y en ese sentido tenían que comprarlos de manera ilegal, ¿no? Claro. Porque no se podía comprar una cantidad, estaba limitada la compra de dólares. Ese proyecto que ingresó este año, a mediados del año, antes del receso, de hecho, de julio, nunca se comenzó a discutir No, claro. hasta que finalmente se aprobó la semana pasada, primero en la Comisión de Presupuesto y luego, junto con legislación penal, y luego en el recinto, porque el Congreso que se había constituido hasta el 10 de diciembre era bastante reactivo a esa idea de un blanqueo constante y permanente, que haya una posibilidad de que las personas exterioricen sus capitales no declarados sin que el organismo competente, que en este caso es el ARCA, que reemplazó a la AFIP, genere o busque algún tipo de investigación sobre los orígenes de esos fondos. Hablábamos la semana pasada con la diputada Laura Rodríguez Machado y decía que justamente lo que buscaba era mejorar la eficiencia del ARCA en concentrarse en los grandes evasores y no en las personas individuales que habían comprado dólares durante el corralito. Así que Bueno, eso también se aprobó por ahora. Exactamente, por ahora se espera la sanción de la Cámara de Senadores para terminar lo que es el ciclo legislativo y que termine convirtiéndose en ley esta iniciativa. Desde el punto de vista administrativo, lo que hubo cambios en los titulares del ARCA. Sí. Que ahí sí hubo un reemplazo de quien vino aquí al Congreso a defender el proyecto. Sí, señor. Hoy ya está fuera de el área de gobierno incluso. Bueno, pero lo cierto es que hay otro proyecto que quedó también flotando, que no tuvo quórum, veremos qué es lo que hace el gobierno nacional, que es el de compromiso fiscal. Exactamente. Con penalizaciones o penalidades a los funcionarios que ha generado mucho ruido. Ha generado ruido por un antecedente, porque, bueno, este compromiso fiscal es otro nombre para un debate que lleva por lo menos 3 décadas. Y me refiero a la búsqueda de garantizar el déficit cero por ley. Y que a partir de eso, la garantía y la aplicación del déficit cero implique una norma que impida que los funcionarios puedan planificar un presupuesto que viole ese déficit cero. Lo mismo para los legisladores. Bueno, los memoriosos recordarán que ya hubo un intento de ley de déficit cero. Podemos viajar en el pasado a los años 2000, 2001, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa esperaba un respaldo del Fondo Monetario Internacional, que algunos recordarán como el famoso blindaje. Bueno, eso vino acompañado de un gesto muy importante del Congreso de la Nación. Casi en el mismo tiempo de la confirmación del respaldo que había habilitado el Fondo Monetario Internacional. Y fue finalmente ese compromiso con las mayorías del Congreso de la Nación para la sanción de una ley de déficit cero. Lo cierto es que esa ley de déficit cero después tuvo un cambio muy importante y cayó a partir de una decisión de la Corte. ¿Cuántos de esos componentes han quedado en el pasado y cuántos pueden revivir ahora en el debate que se viene? Vamos rápidamente a la provincia de La Pampa, que tenemos a nuestro primer entrevistado. Arduaín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Claudio Mardone, Fernando Fraquelli, saludan. Hola, ¿cómo les va? Gracias por ponerse en contacto. Bueno, Martín, a ver, la actualidad legislativa está pasando por estas horas por el Senado Nacional. Están las miradas puestas en el Senado de la Nación. ¿Qué información tienen ustedes respecto a la postura que va a tener el Senado, el bloque del PRO específicamente, respecto a lo que ustedes sancionaron y que ahora va a tener que discutir el Senado el viernes? Bueno, han pasado tantas cosas en 10 días que es movido el tema. Han hecho un buen análisis ustedes de la realidad.
No, retrotrayéndonos un poquito, acá hubo un cambio de paradigma total el 26 de octubre, cuando el gobierno nacional hace una tan buena elección, ante todos los pronósticos, cambia la constitución de la Cámara, cambian las mayorías, la Libertad Avanza queda con la primer minoría en el Congreso, hay un apoyo de la gente como ratificando el rumbo del país. En ese escenario, el miércoles pasado hubo una sesión en diputados donde claramente el gobierno nacional tenía el apoyo para aprobar presupuesto y algunas reformas más, como responsabilidad fiscal. Bueno, estábamos muy bien, en el Senado se iba a tratar reforma laboral y creo que el gobierno en ese exceso de confianza intentó hacer cambios más profundos, metió algunos temas después del dictamen, como fue previsional y discapacidad, y no logró el consenso, y eso cambió totalmente el escenario político. Ahora en el Congreso no se habla más de reforma laboral, de hecho se está hablando del 10 de enero, y lo que escuchamos ayer del presidente fue que la idea es aprobar el presupuesto como se pasó de diputados esta semana, el viernes en el Congreso, y yo creo que no quiero hacer futurología, creo que el gobierno la tiene difícil, pero puede aprobarlo porque en realidad todos los que no somos el kirchnerismo duro, esa oposición que quiso voltear al gobierno nacional en estos 2 primeros años, queremos un presupuesto aprobado, queremos una reforma laboral y queremos una reforma impositiva. Así que, y le deseamos lo mejor al gobierno, no coincidimos con algunas prácticas, sobre todo la última, de haberse puesto de acuerdo con el kirchnerismo para aprobar los auditores nacionales, pero en el rumbo económico claramente lo hemos demostrado, creo, con creces, que apoyamos este proyecto. Diputado, ¿cómo le va? Mandalma lo saluda. Quería aprovechar y preguntarle, hablaba del AGN, ¿cómo ha quedado la relación con el oficialismo? Decía esta descripción que hacías de las dificultades que se fueron generando en las últimas horas, en los últimos días, de cara a las mayorías que construye el gobierno, pero el PRO ha sido un aliado fundamental y suscitó estas definiciones incluso que fueran a la justicia a denunciar alguna maniobra en el Poder Legislativo respecto a los auditores. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué cree usted que tiene que suceder entonces en la relación entre los dos espacios políticos? Qué pregunta complicada, pero te agradezco porque es el tema que hay que tratar. Se está escribiendo mucho, se está hablando hasta constitucionalmente, y los libros de abogacía pueden estar divididos al medio. Lo que me parece que se rompió acá fue un pacto, como lo dijiste vos. El PRO acompañó durante 2 años donde el gobierno estaba muy débil. Creo que a pesar de haber sacrificado una posición que por ahí nos hubiese quedado más cómoda, el PRO no especuló, respetó el voto popular y bancó a un gobierno que estaba muy débil, pensá que tenía 38 diputados. Con sorpresa el miércoles lo que vimos, que después del respaldo que te dije de las elecciones, donde la Libertad Avanza y el mismo presidente salen fortalecidos, pareciera que se olvidó de ese socio o de ese espacio político que tanto le aportó, y bueno, y termina aprobando esta designación. Nosotros estamos convencidos que en extraordinarias no se podía, o sea, es potestad del Congreso, eso no hay dudas, pero cuando el Ejecutivo convoca extraordinarias se tratan los temas que están propuestos. O sea, lo hacemos una renuncia, una aceptación de cargo, pero vos no podés incorporar más temas. Bueno, eso está dividido, pero yo voy a la parte política. Me parece que hubo una falta de lectura y se olvidaron de un espacio político que fue de los pocos que le permitió al presidente terminar los 2 años de mandato, cuando muchos estaban esperando que se vayan en helicóptero o desestabilizándolo, como vimos este año en el Congreso, que el Congreso se le puso de punta y lo tuvo entre las cuerdas hasta el 26 de octubre. Diputado Ordoain, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, teniendo en cuenta que su bloque estuvo siguiendo muy en detalle la negociación por el presupuesto, ¿cómo les cayó finalmente los cambios en el capítulo 11 y esta inclusión en el artículo 75 para derogar las leyes de emergencia nacional en discapacidad y de financiamiento universitario? Ahora ya en este escenario en donde el tema ya no está en el dictamen del Senado,
¿Lo sorprendió esta inclusión en el artículo 75? ¿Se lo esperaban? ¿Pensaron que el oficialismo iba a tratar de volver nuevamente contra esas dos leyes para reanimar una pulseada que ya venía con 2 reveses para el oficialismo? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de este giro respecto a este cambio? Bueno, hay varias cosas. Primero, nos parece innecesario porque eran leyes que habían sido vetadas y habían sido ratificadas por el Congreso. Nosotros desde el PRO, la mayoría de los diputados del PRO, habíamos acompañado ese veto, estoy entre los que lo habían acompañado, no en contra de los jubilados, ni de discapacidad, ni de universidades, sino cuidando ese equilibrio fiscal a un gobierno que estaba muy débil y que su propuesta económica era el equilibrio. Te digo eso porque yo fui de los que bancó al gobierno nacional y bancó el veto. Pero no consideramos que el miércoles tenía que volver a entrar. En el dictamen de mayoría que se había aprobado en comisión, esos 2 temas no estaban, y nosotros, por eso te digo, íbamos a acompañar un apoyo y una aprobación del presupuesto como había sido dictaminado. Me parece que eso fue una de más. Pero no soy nadie para decirlo. Lo que veo que al gobierno le está pagando un costo importante, porque de hecho también quería terminar el año aprobando reforma laboral y ahora lo pasó a febrero, así que indudablemente algún golpe ha recibido. Y en ese sentido, con respecto a la reforma laboral, destacabas que son reformas importantes que se tienen que desarrollar. Del proyecto que estuvo circulando, del debate que se dio en la Cámara de Senadores, ¿qué cosas estás rescatando de esta iniciativa? Primero, vamos por lo general, yo creo que la mayoría de los argentinos, pero nosotros desde el PRO venimos luchando hace muchísimos años por una reforma laboral y una reforma impositiva. Así que a priori estamos totalmente de acuerdo en tratar los 2 temas. Después se pueden mejorar. Nosotros en reforma laboral, yo vengo del sector agropecuario, no había sido tenido en cuenta, no sé si por desconocimiento o por qué, pero quedaba mucho trabajo rural sin ser tenido en cuenta, porque tiene como una ley propia, y yo creo que si vamos a hablar de una reforma laboral lo más profunda que podamos hacerla, el sector laboral agropecuario tiene que estar. Lo mismo en impositiva, tenemos que apuntar a leyes lo más profundas posible, y después la realidad o la cantidad de votos que cuente el gobierno para aprobarlo te va a marcar la realidad. Pero a priori yo creo que no hay nadie que se pueda oponer a una reforma laboral, porque vos con un 50% de los trabajadores en negro en Argentina, no sé quién se puede oponer a una reforma laboral. Martín, conversando con algunos senadores del PRO, principalmente con el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, planteaba, y en su dictamen lo firmó en disidencia, planteaba alguna objeción al capítulo que está vinculado con la eliminación de varios estatutos, entre ellos el Estatuto de Periodista, respecto a que esa discusión tendría que darse por separado de lo que es el debate de reforma laboral. No te lo podría decir específicamente porque todavía no lo he estudiado. Estuvimos hasta la semana pasada con presupuesto y hoy con los coletazos de esa votación a las 3 de la mañana con los auditores. Así que no he tenido en profundidad, pero vuelvo a decir, a priori sí al tratamiento. Después habría que ver, por eso ahora tenemos tiempo hasta febrero y lo va a tratar primero el Congreso, qué temas vamos a tratar, qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. Nosotros en estos 2 años, en cada proyecto de ley que mandó desde ley bases hasta ahora el Gobierno Nacional, siempre hemos podido incidir en algunos temas. Acordate que en la primera ley bases había aumento de retenciones a las economías regionales y después con aportes nuestros no se tuvieron en cuenta. Bueno, hemos aportado siempre desde el punto de vista constructivo, y en ley laboral e impositiva también queremos hacer lo mismo, con la vocación de que salga y que cuente con los votos, pero siempre con los aportes de que nos hacen ustedes y que nos hacen todos los sectores. Diputado, y lo saco un poquito de este escenario para preguntarle algo vinculado a su provincia. Y es, bueno, desde su punto de vista como legislador de La Pampa, del bloque del PRO,
¿Qué caracterización hace del gobernador de la provincia, Sergio Silioto, en una provincia en donde el peronismo ha ganado desde la recuperación democrática y hoy Sergio Silioto es uno de los gobernadores que tiene menos diálogo con el gobierno nacional? ¿Cuál es la caracterización que hace en este momento del gobernador Silioto, de su gestión, y si cree que en algún momento se va a reconstituir el diálogo, especialmente después de los últimos intercambios que ha tenido con Diego Santilli, especialmente con temas vinculados a los fondos de las cajas provinciales no transferidas a la Nación? Bueno, lo has explicado muy bien. Lamentablemente para los pampeanos fue el primer gobernador cuando el presidente electo llama al Pacto de Mayo, sin haber leído la invitación, sin haber leído de qué se trataba, fue el primero que dijo que no, seguido por Axel Kicillof. O sea, ¿te imaginas cómo nos sentimos los pampeanos ante esa reacción? Y lo digo porque es un gobernador que fue electo por el 56% de los pampeanos. O sea, cuenta con todo el apoyo popular o de la gente para hacer lo mejor para la provincia. Y sin embargo, 2 meses después gana, en ese mismo electorado pampeano, gana Milei sin haber venido a La Pampa, pero también gana por el voto popular. Entonces, cuando vos elegís al presidente, al gobernador o al intendente, los votás para gobernar, para conseguir cosas para la gente, no por egos o por cuestiones personales. Así que así nos pasaron 2 años, 1 año y medio, donde el gobernador de La Pampa se negaba a un diálogo. Y vos lo dijiste recién, en los últimos meses fue a Buenos Aires, yo ahora estoy en La Pampa, se juntó con el gobierno nacional, se juntó con Santilli y en un mes consiguieron los fondos para ANSES, que son 62.000 millones de pesos que están destrabados y se pagan en 12 cuotas. Así que bienvenido el diálogo, yo lo pedí desde el primer día, el gobernador, vuelvo a decir, una persona elegida por el pueblo, tiene que gobernar para ese pueblo y no puede hacer política con los intereses de todos los pampeanos. Así que bienvenido el diálogo. Yo vengo de una reunión también con un intendente del sur de la provincia, 25 de mayo, y del intendente de Catriel, que es el norte de Río Negro, reclamando por la ruta 151, que es donde pasan todos los camiones que van a Vaca Muerta, pasan 2.000 camiones con arena por día por esa localidad, y la ruta está totalmente destruida, no es que está rota. En partes no hay ruta, se va por la banquina, hubo accidentes fatales. Y te vuelvo a decir, solamente por la arena de Vaca Muerta pasan 4.000 camiones. Bueno, hoy le hicimos una exposición al ministro Santilli, a su equipo, y quedamos a la expectativa de que es muy entendible el reclamo que hicimos. Así que lo que quiero decir con esto es, vamos a salir adelante con diálogo. No es que no tengamos diferencias hay enormes, pero democracia es diálogo, y el que no lo entienda le está haciendo mucho daño a su comunidad. Diputado, agradeciéndole este ratito y ya cerrando esta entrevista y este año parlamentario, queríamos pedirle una breve reflexión sobre el año que acaba de terminar, un año donde la principal tarea que se dio a la oposición fue, bueno, debatir algunos proyectos, justamente por la falta de presupuesto, y ahora el nuevo Congreso que se habilitó a partir del 10 de diciembre. Nos comparte una pequeña reflexión sobre el año parlamentario que se va y las expectativas para el próximo. Bueno, lo más breve posible, pero saben que no soy muy breve. Vivimos un año todos los argentinos dramático en el Congreso porque la oposición, que cada vez eran más, se sintieron fortalecidos. Había un gobierno nacional que se fue quedando solo, que fuimos muy pocos los que entendimos que estaba en riesgo el gobierno y que podía terminar en un estallido o en una renuncia. El Congreso lo acorraló todos con temas muy sensibles, porque lo hablamos recién, educación, discapacidad, todos. ¿Quién se puede oponer a un aumento de partida para los jubilados o para docencia? El tema era de dónde se financiaba. Se está cortando un poco la... Lo acorralaron, pero esa realidad cambió totalmente el 26 de octubre cuando el pueblo dijo es por ahí. Tenemos algunos problemas de comunicación, se está entrecortando un poco la señal. Ahí está bien, dice, parece. A ver ahí. Ahora parece que sí. Decías que el 26 de octubre la ciudadanía ratificó el rumbo del gobierno. ¿Quieren que vuelva? No. Estábamos
Justamente... ¿Querés hacerme la pregunta de nuevo y arrancamos de nuevo? No, por favor, solo estábamos reflexionando en realidad. Usted decía justamente que el 26 de octubre se ratificó el rumbo del presidente, se hablaba un poco, usted comentaba un poco también la cuestión del rol de la oposición en este año, y bueno, nos quedaría alguna expectativa para el año próximo, para lo que cree que va a ser el Congreso que se viene. Bueno, la realidad del Congreso, y ustedes la ven todos los días porque los veo ahí, cambió totalmente a partir del 26 de octubre. O sea, todas esas denuncias, esa presión por boicotearlo se frenó, se pudo empezar a tratar presupuestos, se pudo empezar a trabajar leyes muy importantes para el gobierno, y hoy, como lo digo, después del 26 de octubre, la pelota está del lado del gobierno. Si no cometen errores, como se hizo el miércoles pasado, si no se desintegra esa unidad entre el bloque de ellos y los aliados, yo creo que Argentina el 26 tiene una oportunidad enorme. La mayoría de los argentinos apoyan este proceso de baja de inflación, de cuidar las cuentas públicas, de ver en qué se gasta, pero hoy depende mucho del gobierno. El gobierno tiene el apoyo de la gente y tiene por ahora el respaldo político. Bueno, que cuide ese respaldo de la gente y que cuide ese respaldo político, porque ya lo vimos cuando no lo cuida, lo que pasa y cómo se debilita rápidamente. Así que soy muy optimista de lo que se viene, pero la responsabilidad más grande hoy es del Ejecutivo. Martín, gracias. Muchas felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad, y nos estaremos reencontrando próximamente. Bueno, lo mismo para ustedes, un abrazo muy grande porque los veo todos los días, están con la camiseta puesta, la transpiran en serio, así que, y gracias por toda esta oportunidad que me han dado, así que un abrazo grande y felices fiestas. Felicidades, gracias, diputado Ardoaín del PRO de la provincia de La Pampa. Bueno, ya modo reflexión final del año, así ¿no? Balance. Enojado, todavía. Muy enojado todavía. Con lo que ha sucedido entre el PRO y La Libertad Avanza. Vamos a la pausa rápidamente, volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
último bloque, aquí en esta semanita corta, en Diputados Televisión, pasando revista de lo que ha dejado ya el año parlamentario, toda la actividad del cambio, también como veíamos con el diputado Arduin, de composición de la Cámara, y bueno, los distintos desafíos que va teniendo el gobierno. Por ahora, en Cámara de Diputados pudo superar 2 de 3, porque tenía también el debate, tuvo su dictamen este otro proyecto que comentábamos sobre la responsabilidad fiscal, que hay que ver cómo aflora, si termina avanzando en perspectiva en la Cámara Baja, pero sí logró aprobar tanto el presupuesto con 132 votos y 130 a favor del proyecto de inocencia fiscal. Todo se trasladó muy rápidamente, se suspendió el debate por la reforma laboral que venía en paralelo a la discusión aquí en la Cámara, en Senado, para abocarse al presupuesto de inocencia fiscal, que después de 4 largas horas más o menos de debate con Carlos Huberman, saldaron algunos puntos respecto a lo destacado que dejó el presupuesto, que tiene todos sus capítulos, salvo el capítulo 11, que contiene alrededor de 6 artículos. Sí, bueno, a ver, si no hay regreso del presupuesto 2026 para alguna nueva revisión por parte de esta Cámara, que es la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, el tratamiento de proyectos vinculados con las sesiones extraordinarias, diputados va a tener que esperar qué es lo que hace el Senado, por ejemplo, con ya en febrero, esperando reforma laboral, modificación de la ley de glaciares. Exactamente. Y esperar también qué pasa con la modificación del Código Penal, que sería un proyecto que ingresaría por el Senado. Todavía no está definido, pero algunas voces de gobierno dicen ingresaría por el Senado porque es un tema, es de la expertise de Patricia Bullrich. Hay que decir que primero hay que convocar a extraordinarias de nuevo, porque las extraordinarias terminan el 30 de diciembre. Y ahí vamos a tener un calendario más claro de cuáles son las intenciones del gobierno y cuáles son los alcances de la negociación. Uno descuenta que va a haber un nuevo llamado. De hecho, la que se encargó de sembrar nuevamente ese interrogante fue Patricia Bullrich. Ya cuando planteó la fecha del 10 de febrero como el momento para una eventual sesión que lleve al recinto de la Cámara Alta este dictamen de mayoría de este plenario de comisiones, en donde también quedó abierto otro capítulo, y son los tiempos de la negociación, porque Bullrich dijo, bueno, firmamos este dictamen, pero eso no implica de que esté cerrado. He tomado nota de una serie de planteos que requieren modificaciones, eso está abierto. La pregunta es, ya con esta línea de tiempo planteada, bueno, resta saber qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo Nacional el mismo 30 de diciembre, si finalmente nos vamos a encontrar con un decreto que busque ampliar el periodo de extraordinarias ya sabiendo una de las interrogantes más importantes, y es qué va a pasar en enero, o si solamente todo va a estar concentrado en febrero. Una parte depende de lo que pase este próximo 26 con el presupuesto, otra parte con glaciares, pero también con una eventual ampliación del temario y también con las negociaciones que se siguen abriendo, algunas de ellas derivadas de lo que pase con el presupuesto. Bueno, nos vamos a ir rápidamente, Aman, a la provincia de Neuquén. Le damos la bienvenida y le agradecemos al diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, que representa a la provincia de Neuquén, por estos minutitos aquí. Estamos Amanda Alma, Fernando Fraquelli y Claudio Mardones saludándolo desde el estudio. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todo el equipo de Diputados TV y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, estamos justamente últimos días del año, ya la Cámara de Diputados por ahora parece que va cerrando el año, salvo que haya alguna novedad en el Senado de la Nación. ¿Qué expectativa tiene del debate que se va a dar el próximo viernes? Se supone que va a discutirse el presupuesto tal cual salió de la Cámara de Diputados. Sí, es lo que se está comentando, más allá de lo que el gobierno ha intentado decir en su problema luego de la aprobación sin el capítulo 11 en la Cámara de Diputados, que salieron a responder en estado de shock, diciendo cualquier barrabasada, como que iban a vetar el presupuesto, como cualquier cosa salió a decir el gobierno. Bueno, ahora
está en esta situación de que lo quieren aprobar así como está. Yo la verdad que estamos trabajando fuertemente, hay una junta de firmas a nivel nacional también, para que el Senado saque el artículo 30. Hay muchísimas cosas en este presupuesto que no tienen razón de ser, y el artículo 30 que habla sobre ciencia y tecnología, sobre la educación técnica, que realmente deja en un estado complejísimo a las escuelas técnicas en todo el país. Hay que sacarlo del presupuesto, hay que modificar. Y de modificarse, entonces, si los gobernadores y los senadores terminan modificándolo, debería volver a la Cámara Baja y ahí sesionar de nuevo, ¿o no? Sí, tal cual. Claro. Ahora, Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli lo saluda. ¿Qué pasó en ese debate aquí en la Cámara de Diputados con el artículo 30? ¿No se pudo construir esas mayorías como para, como sí hubo en el capítulo 11, en el artículo 30, que estaba obviamente dentro de un capítulo específico? Sí, la situación puntual del debate por capítulos hacía que no se centrara tanto en los temas. Lo que pasa que, bueno, el capítulo 11, en general, los temas del capítulo 11 hacían que fuese fuertísimo, más allá de este agregado de última hora que sorprendió hasta los mismos diputados y diputadas de La Libertad Avanza con la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Estaban otros temas importantísimos, como era el tema de la zona fría, y otros tantos temas que tenía el capítulo 11, que hicieron que en su gran mayoría no lo acompañaran. En el caso del artículo 30 estaba en otro capítulo que contenía otras situaciones y quedó como más lavado en la discusión. Si bien nosotros dimos la discusión, lo dijimos y dijimos claramente, varios diputados y diputadas expresaron sobre la situación del artículo 30. En la Cámara de Diputados no tuvimos el acompañamiento en general. Como se votaba el capítulo, lo votaron favorable. Diputado Todero, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Diputado, y hablando un poco de el capítulo 11, el presidente Javier Milei dijo, bueno, no voy a avanzar en otros cambios y esto queda como está, pero voy a analizar qué otras partidas voy a tocar para poder garantizar el déficit cero. Y usted mencionaba, ese capítulo 11 incluye el fin de zonas frías, incluye también la finalización de la actualización de la asignación universal por hijo, establecía un mecanismo de pago de las distribuidoras eléctricas con CAMESA, además de la derogación de la Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Teniendo en cuenta que usted viene siempre estudiando mucho el presupuesto, ¿qué están viendo en su bloque? ¿Cuáles pueden ser las partidas que podría tocar el Ejecutivo para poder compensar la ausencia del capítulo 11 en el texto final? Y fíjate las compensaciones estas con CAMESA, ahí les daba plata a las empresas, a Edenor y Edesur en general. Puede tocar eso, podría tocar otras situaciones dentro del presupuesto. Y puntualmente lo que tiene que hacer el Ejecutivo es modificar partidas y cambiar en función de ese déficit. Y cuando se hace una ley, desde diputados, desde el Congreso, se hace una ley que afecta fondos, es el Ejecutivo que tiene que decir de dónde va a sacar esos fondos o cómo va a hacer con esos fondos. Por eso digo esto de la regla fiscal, esta que querían hacer, y esta ley que al final no se trató. El compromiso fiscal.
del compromiso fiscal es una barbaridad inconstitucional. Es el Ejecutivo el que tiene que definir esto, ¿no? Está más que claro que luego ni ellos mismos lo cumplen, porque cuando hacen leyes como la ley esta de reforma laboral, no dicen de dónde van a sacar los fondos que están disminuyendo para el Estado en recaudación, o cuando hacen la reforma tributaria. Yo lo dije en la Cámara cuando hablé, digo, este es un presupuesto que nació muerto. Yo dije, están votando papel picado. Mismo Caputo se encargó 2 días antes de aprobarse, de hacer de firmar el dictamen, de destruir el presupuesto al cambiar las bandas del dólar, de compra y venta de dólares. Destruyó el presupuesto. Digo, y ahí no dice de dónde va a sacar la diferencia. Digo, con lo cual, digo, este presupuesto, más allá de lo dañino y de estas cuestiones particulares que tenía el capítulo 11, que lo más bien puede estar fuera del presupuesto, el sacar la zona fría, por ejemplo, no afecta en un centavo al presupuesto nacional. Las zonas frías toman como eje central de la discusión, pero luego, cuando lo vemos en el presupuesto, a ellos no les importa en sí el déficit cero, sino lo que le está importando es determinadas cosas para llegar al pago de la deuda, para darle beneficios a sectores económicos que ellos están priorizando sobre otros sectores económicos, en general sobre los trabajadores, trabajadoras, la gente más humilde, aquellos que menos tienen. A esos sí les recortan, a esos sí les sacan las pensiones por discapacidad, sí les reducen los beneficios en salud para discapacidad. Ahora, a las grandes empresas bajarle impuestos o subsidiarle con la ley laboral, subsidiarle los despidos con fondos del ANSES, para eso no hay problema. Diputado, por último, y agradeciéndole este ratito, quería también preguntarle si ya desde su bloque están trabajando en función a los otros proyectos que quedaron suspendidos para las extraordinarias, pero que podrían retomarse a partir del mes de febrero, como la reforma laboral. ¿Cómo están trabajando en función a estos proyectos que se presentan y qué análisis hace además sobre esta dinámica de posponer el debate hasta febrero? Bueno, a ver, yo lo dije de un principio, estas leyes, más allá del presupuesto, que no vino a explicar nunca el ministro Caputo al Congreso, hubo una dinámica de discusión del presupuesto. Ahora, la ley de reforma laboral, en su momento hablaron de la impositiva, no están discutidas, nadie las habló. No, sí, el Consejo de Mayo, ese que la verdad nadie supo qué hacían, ni quiénes eran, ni eran expertos tampoco en la cuestión laboral, unos estudios jurídicos, pensando para generar ese proyecto de ley que no está debatido socialmente. Digo, y claro que lo tuvieron que posponer hasta febrero, no iba a pasar la movilización monstruosa que hubo, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, en todas las capitales. Esa ley laboral es un desastre, en nada ayuda a los trabajadores, en nada le mejora la situación a los grandes empleadores de Argentina, que no son las grandes empresas, son las pymes. Son los más pequeños, en nada los ayuda. Un abogado laboralista de Neuquén, días atrás, dijo que nada tiene que ver con el espacio político al cual pertenezco, ni peronista ni kirchnerista. Dijo claramente que si esa ley laboral salía así como estaba, él se iba a llenar de plata. Porque iban a ser todos juicios laborales. Cada despido que existiera iba a ser un juicio laboral.
Claro. Iba a ser por inconstitucional, iba a ser distinto a los intereses que hoy plantea el gobierno, ¿no? gobierno, por lo menos. ¿no? Que plantean que esto se motiva por lo que denominan industria del juicio. Bueno, primero que eso es otra falacia construida sobre la cantidad de juicios que hay. Tenemos una baja incidencia y cantidad de juicios en Argentina respecto a muchos otros países del mundo, países desarrollados, a países en situaciones similares a Argentina. Es mucho menor la cantidad de juicios laborales que hay en Argentina. Bueno, esta ley de esta forma, y si saliese así, abogados que trabajan de esto están diciendo que les va a ir bárbaro porque van a tener muchísimo más juicios para hacer. La verdad que al no haber discutido la ley, al no ser pública, hacer una discusión de los trabajadores, de los empresarios, de los sectores pymes, de todo, y claro, sí, tiene estos problemas, se van a ir encontrando y seguramente se van a encontrar con dificultades luego de querer aprobarla también. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad, felices fiestas y nos estaremos reencontrando. Seguramente nos vamos a encontrar. Felicidades a todo el equipo, a toda la audiencia, que sea en paz y con tranquilidad y con trabajo. Muchas gracias, diputado. Hasta cualquier momento. A ustedes. Bueno, cerrando ya balance, Pablo Todero desde Neuquén, ¿no? Sí. Y una mirada opositora al gobierno, él es de Unión por la Patria, y como bien remarcabas, Claudio, muy estudioso del presupuesto, que tiene algunas referencias también que las hizo públicas en el recinto. Y nos cuenta, bueno, otro aspecto de un costado poco advertido del presupuesto, que lo veníamos hilvanando en el arranque de Pasos Perdidos. ¿Qué es lo que va a pasar con el artículo 30? Si esto anticipa una pulseada que obliga al oficialismo a tratar de contenerlo con otra negociación, si después de Nochebuena y de Navidad nos vamos a encontrar con una sorpresa en ese aspecto y sí, tal como nos venías diciendo, Fernando, existe la posibilidad de un escenario en enero para poder contener eventuales modificaciones de fin de año. Todo eso está en el aire y va a estar cruzando el clima de Navidad y de Nochebuena. Vamos a ver si eso impactará también en la previa de Año Nuevo. Bueno, ahí están las especulaciones que hay en torno a qué es lo que puede llegar a pasar en el Senado, ¿no? Porque, claro, el Senado ahora tiene el debate el día 26 a las 12 del mediodía, una fecha poco común para discutir estas iniciativas. Y diputados que se prepara para que, si hay modificaciones, 29 o 30, tener el proyecto aquí para la discusión en la Cámara de Diputados. Y si no dan los tiempos, pasará para el 6 de enero. 6 de enero. Y pueden pasar dos cosas. O se ratifica la versión que sería de la Cámara de Diputados, o se ratifica la versión que modifique el Senado en caso de que la Cámara de Diputados las modificaciones. Se transforma en una Cámara revisora nuevamente, que es lo que es ahora el Senado. Exacto. Y también decir, ¿no?, que lo que se planteó como debate en el Senado fue un debate conjunto de varias leyes y la negociación se veía, por lo menos en una primera instancia, de manera armonizada, ¿no? El presupuesto como el lugar donde los gobernadores pueden tener mayor eficacia en las presiones, y luego las otras leyes, tanto inocencia fiscal, que le interesa mucho al gobierno nacional, como las reformas tributarias y del mundo del trabajo. Todo eso se fue diluyendo, ¿no?, a partir de esta reacción que tuvo la Cámara de Diputados, dando de baja un capítulo entero que era muy importante para el gobierno nacional. Ahí se reordenó un poco el debate y los gobernadores hicieron sentir un poco su peso también. Tuvo que actuar la mesa política del gobierno. De urgencia. De urgencia, en 2 oportunidades se reunió a lo largo de los últimos días de la semana pasada. Exactamente, redefiniendo con cuidado, porque también es cierto que hubo muchas versiones. Así como circularon distintas versiones hace 15 días, bueno, en 72 horas circularon versiones que fueron desde un eventual veto a una ley de presupuesto que no incluyera el capítulo 11, hasta finalmente el reconocimiento de que otro cambio podía estirar mucho más los tiempos. Y ahora lo nuevo, de que surgen
otros interrogantes, otros desafíos de negociación y nuevamente el interrogante de que puedan estirarse otra vez los tiempos y que el oficialismo no pueda cumplir con su objetivo de máxima, llegar al 30 de diciembre con el presupuesto 2026 sancionado por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, es el objetivo, bien como dice Claudio, el objetivo que tiene el gobierno nacional, discutir el presupuesto, tener presupuesto, y esto digamos que lo ratificó el propio presidente, sí, claro. En declaraciones periodísticas que hizo con el periodista Luis Majul, que el presupuesto no lo va a vetar y que va a reacomodar partidas presupuestarias. Que es, en definitiva, cumplir también con las leyes anteriores, ¿no? Exacto, y además ahí todos los diputados del oficialismo y de la oposición lo han planteado cuando se conoció, cuando se resolvió en la madrugada la desaprobación del capítulo 11, que el Ejecutivo, teniendo un presupuesto aprobado, puede redefinir sus partidas, ¿no? Sí, claro. Que el presupuesto es una guía que es muy importante porque es una ley institucionalmente relevante, no solamente para la Administración Nacional, sino para los acuerdos con los organismos internacionales que lo vienen reclamando. Es el segundo año que estamos terminando sin presupuesto, y un presupuesto, lo que decimos siempre, que viene prorrogado desde otra gestión, discutido en el 2022, ¿no? Es una realidad muy distinta a la actual. Totalmente. Hay un tema que el Senado, por ahora el oficialismo dijo, no quiero que se cruce con las discusiones parlamentarias que estamos dando, tiene que ver con la AGN, tiene que ver con lo que pasó en la Cámara de Diputados, las votaciones que se hizo para designar a los auditores que representan a diputados, los 3 diputados, los 3 representantes. Y esto hizo ruido entre el PRO y La Libertad Avanza. Patricia Burri no quiere discutir ese tema ahora. No quiere lío. Lo dejamos todo para fines de febrero. Y además porque se suma otro elemento también antes de Navidad. Y es que Juan Manuel Olmos, el titular de la Auditoría General de la Nación, bueno, le tomó el juramento. Ya habían jurado aquí en la Cámara de Diputados. Pamela Caletti demoró un poquito, pero finalmente Juan Manuel Olmos ya concretó el trámite para que puedan sentarse en el sillón del Colegio de Auditores. Así que en parte esa discusión ya está cerrada. Gracias, Claudio Mardones, por acompañarnos el día de hoy. Feliz Navidad. Igualmente para ustedes. Para vos, que la pases lindo. Fraqueli, Fernando, nos encontramos el lunes porque vamos a estar todos concentrados el viernes en la sesión del Senado. Exactamente. Muchas felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad, pásenla bien y nos estamos reencontrando. Como siempre, quédese en sintonía, quédese aquí en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.